El año pasado dimos todo un ciclo de charlas en las cuales estuvimos viendo un poco el patrimonio del Museo Sívori. Fueron 6 charlas de 2 horas, algunas agotadoras, por eso queremos hacer cosas más ágiles y cortas. Y este año, como ya hablamos tanto del patrimonio, y realmente ya no tenemos tanto para hablar, sino que si no serían temas muy específicos y por ahí muy especializados que no le interesa a todo el mundo, lo que vamos a intentar es hacer otra cosa, es explicar un poco por qué los museos funcionan como funcionan, cuál es la especificidad del Museo Sívori, que se entienda un poco cuáles son, digamos, los condicionamientos que el campo del arte le impone actualmente a los museos. Y los museos, digamos, están muy determinados, obviamente, por la actividad de los artistas, nuestro museo en particular por la actividad del salón, pero también por cómo se desarrolla la educación artística y cómo se desarrolla el mercado del arte y el circuito internacional de ferias y bienales. En los museos estamos constantemente tratando de adaptarnos a ese circuito y buscando nuestra especificidad y nuestro lugar. Entonces, lo que nos pareció interesante para trabajar este año es manejar algunos conceptos, es poder hacer un paneo sobre ciertos temas que son interesantes en sí, pero que a nosotros nos interesa plantear, porque de alguna manera nos permiten entender qué tratan de hacer los museos. Qué tratan de hacer los museos en un momento del arte muy particular como es el actual, un momento que es producto de 40 años vertiginosos en lo que es el desarrollo de la investigación artística. Entonces, como estos cursos también tienen un poco un espíritu introductorio, nosotros vamos a comenzar las charlas de hoy tratando de aclarar un poco qué es esto del arte moderno y del arte contemporáneo. En la clase que viene vamos a hablar más sobre la educación artística en los museos. El otro encuentro vamos a hablar un poco sobre el circuito de ferias y bienales. Y en el último encuentro vamos a hablar sobre el mercado del arte. A nivel global, yo no soy un especialista en el mercado del arte, pero ustedes saben que al mercado del arte no le interesa el desarrollo de las artes, sino lograr buenos dividendos. Por lo tanto, tiene una lógica muy particular, pero que es muy importante porque tracciona a todo lo que es el mundo del arte. Todos hemos escuchado en estos últimos años esa nueva categoría que es la del artista emergente. Eso hace 20 años no existía. ¿Qué es un artista emergente? Estaban los artistas y los que no eran artistas. Así como artista emergente han aparecido una serie de nuevos conceptos que son muy sintomáticos para explicar cómo funciona ese mercado y cómo ese mercado, en cierta medida, tiene mucha fuerza para formatear lo que es el mundo del arte y la actividad de los museos. Es por eso que en los últimos 20 años aparecieron los museos de arte contemporáneo, algo que antes tampoco existía. Entonces, lo que vamos a tratar aquí, hoy, es en qué consiste la diferencia entre arte premoderno, moderno y contemporáneo. Porque son una diferenciación muy importante. Porque cada uno de esos momentos del arte implica una manera muy diferente de participar del espectador y de qué tiene que hacer el artista. Podríamos decir que son como 3 juegos diferentes. Es como jugar a las damas, jugar al ajedrez y jugar, no sé, al tute cabrero. Tienen reglas diferentes, se aprecian de forma diferente y los espectadores tienen que hacer cosas diferentes. Entonces, vamos a comenzar. Yo no sé si ustedes, a ver, con un movimiento de cara vertical si es sí y horizontal si es no. Ustedes más o menos tienen cierta noción sobre cómo se diferencian estos 3 momentos. A ver, así. A ver, veo que estamos bastante parejos. Pero bueno, vamos a empezar por acá porque además es una cosa muy interesante. Porque hay gente que está muy enojada con los museos. Porque ya no son lo que eran. Porque ya no presentan pinturas, esculturas, grabados. Porque hacen cosas muy locas. Y yo les digo, los museos puede ser que algo de culpa tengan en todo esto. Y estén un poco enloquecidos. Pero en general esto obedece a que hay, digamos, una
una tendencia, digamos, que se da en el mundo del arte, que no, que no comienza en los museos. Y los museos, en cierta medida, tienen que dar respuesta a esto. Entonces, yo voy a empezar a compartir carpeta. Les voy a dejar de ver las caras, entonces yo no sé muy bien si ustedes me quieren preguntar algo. Entonces les pido que se conecten con Leo, o no sé si ustedes pueden abrir por sí el micrófono, y me interrumpen y me preguntan. Mientras no sean todos juntos y esto sea un bolonqui, vamos a intentar hacerlo. A ver, ¿cómo era esto? Pues desde el año pasado que no lo hago. Compartir pantalla. A ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, me imagino que ustedes están viendo mi escritorio. Lo primero que tenemos que aclarar es que el arte se inventó. Se inventó en un momento. ¿Por qué tengo que aprender el tema este? El tema este que nos hará retroceder 5 siglos hacia atrás. Es porque tiene que quedar claro que el arte es un producto cultural y que así como nació el arte en un momento, bajo determinadas ciertas condiciones sociales y políticas, en un momento puede desaparecer. Hace 30 años que estamos escuchando hablar de la muerte del arte. Y con esto se quiso, digamos, significar, en primera instancia, la crisis en la cual habían caído los géneros tradicionales, la pintura, la escultura, el grabado, el dibujo. Sin embargo, nada de eso sucedió. No murió el arte ni mucho menos. Lo que sí, digamos que esas formas tradicionales de arte dejaron de ser las hegemónicas, dejaron de tener, digamos, ser el centro, sobre todo de lo que es el mercado del arte. Por razones que vamos a explicar en otra reunión porque hoy no tenemos tiempo. Entonces, si ustedes pueden ver este gráfico, acá estoy siguiendo dos libros, uno de Hans Belting y otro de Danton, que ellos lo que plantean es que, o historizan, como muchos otros autores, es que el arte se inventó entre 1660 y 1760. En ese momento se lo llamó Bellas Artes. Y este nuevo objeto, o estos nuevos tipos de objetos, que se diferenciaban absolutamente de los objetos de la vida cotidiana, surgieron, ¿por qué? Porque aparecieron nuevos conceptos, porque aparecieron nuevos discursos y aparecieron nuevas instituciones. Estos objetos, y ustedes si pueden mirar el gráfico este, van a ver que yo estoy acá en el segmento azul, estoy marcando el periodo entre 30.000 a.C., con la Venus de Wilhelmshofen, no me acuerdo bien el nombre, y el 1600. Y van a ver que yo selecciono toda una serie de imágenes que hoy en día nosotros consideramos obras de arte, pero que en el contexto de su producción no eran obras de arte. Es más, si tuviésemos una máquina del tiempo y nos fuésemos al momento específico de cada una de estas obras, nadie entendería si nosotros preguntásemos dónde están las obras de arte, ni quiénes son los artistas. Incluso en el Renacimiento, como bien explica un libro que ahora no me acuerdo, no existían los artistas, había artesanos. Nos hubiesen tratado no hubiesen entendido que le estamos preguntando. En general había 3 artesanos muy especiales, con un humor muy particular y muy cotizados, a los cuales se los trataba como hoy tratamos a los artistas. Y esos eran Miguel Ángel, Leonardo, Rafael y Tiziano, 4. Eran artesanos, pero digamos con un nivel de maestría y de autoconciencia de su maestría, que si vos les decías algo feo o les indicabas cómo querías la obra, literalmente te sacaban carpiendo. A esos cuatro personajes se los trataba como artistas, pero no existía el concepto de artista y tampoco el concepto de obra de arte. El concepto de obra de arte justamente nace en el 1700, cuando aparece el concepto de bellas artes, cuando aparece el concepto de experiencia estética, eso tan misterioso, que muy pocas veces se explica, que vamos a tratar de explicar tal vez en otra reunión, y cuando aparece la figura del artista. Perdón, Nicolás, ¿se puede subir un poquito el volumen? A ver, escucho bajito. A ver, ¿alguien me está preguntando algo? ¿Se puede subir un poco el volumen? Eh, Volumen.
yo no tengo medios en mi computadora para subir el volumen. No sé si vos podés. Fíjate, Josefina, fíjate si podés subir vos de tu computadora, porque acá se escucha bien, ¿eh? Capaz que es tu computadora la que está abajo. Fíjate. ¿Escuchás? Bien. Entonces, ¿por qué explicamos todo esto? Porque, digamos, en este periodo, la era del arte, o la era de las bellas artes, es el momento en que se constituyeron todos los conceptos clásicos del arte, que manejamos todos para referirnos al mundo del arte y sus objetos. Entonces, en este momento es en el cual aparece el concepto de artista, de obra de arte, de creación, de obra, obra como la obra de un artista. Antes los artistas no tenían obra, que es decir, es el conjunto de todas sus producciones que tienen una coherencia, y no existía algo como la experiencia estética. Si vos viajabas a la Edad Media y preguntabas por la experiencia estética, seguramente te iban a condenar a la hoguera por ser algo herético. Nadie entendía lo que era una experiencia estética. Esto es algo que se inventó en el siglo XVIII. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas categorías que son muy clásicas y que constituyeron el sentido común del mundo del arte, dejaron de funcionar o empezaron a funcionar con muchos problemas a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Y empezaron a ser totalmente inadecuadas hacia 1980-1990. De repente los artistas hacían producciones que difícilmente uno podía pensar como obras de arte. O les costaba identificar a ese productor de obras como un artista, porque ya los artistas tienen características muy diferentes. Y la experiencia estética que proponían esos artistas de los 60, 70, 80 y 90 del siglo XX ya no se parecía nada a la contemplación estética de pararse frente a un cuadro. Entonces, ¿qué pasa? Las categorías clásicas empiezan a fallar. Y es cuando se empieza a hablar entonces de la muerte del arte, y coincide eso con lo que se llamó la posmodernidad, que no vamos a hablar acá, y con la aparición de un nuevo concepto totalmente nuevo, que es el concepto de arte contemporáneo. Estos cuadros yo los uso cuando doy clases en la universidad, no los vamos a desarrollar acá, pero no vamos a continuar con... Podríamos hablar varias reuniones sobre cómo se inventó el arte. Para que se inventase el arte, ¿qué pasó? Para que apareciesen esos objetos nuevos. Primero aparecieron nuevos discursos. La historia del arte, la estética, la crítica. Aparecieron nuevas instituciones que apoyaron esos discursos. La academia, el museo, los boletines de críticas de los salones. Y aparecieron nuevos agentes. Aparecieron los críticos, los educadores, los especialistas. Y por fin apareció el artista. Fue el cruce entre instituciones, discursos y objetos lo que hizo que en un momento hiciera ¡pum! Y apareciera el mundo del arte. Entonces, digamos, esto, como bien les decía, se los cuento para explicarles, de que el arte bien puede terminar o puede cambiar de una manera bastante, digamos, de una manera bastante acusada, hasta sernos totalmente inútiles la utilización de estos conceptos. Entonces vamos a diferenciar tres momentos en el mundo del arte. Si pueden ver este cuadrito, digamos, el arte siempre tiene como cuatro ejes que lo organizan. El primero es el tema externo. ¿Qué es lo que el arte representa? Estos cuadritos, si ustedes me escriben, se los mando. Así no se vuelven locos copiando. Entonces, el primer eje es el tema externo. Durante mucho tiempo, el arte se dedicó a copiar la realidad. La mímesis fue su concepto central. Otro de los ejes fue el mensaje. ¿Qué es lo que quiere comunicar el arte? Porque el arte no solamente quiere representar y duplicar la realidad, quiere decir algo. Quiere decir algo que, bueno, forma parte de lo que es el mensaje del artista. Pero el arte también es lo que se llama el tema interno. ¿A qué llamamos tema interno? Siempre el arte nos hace reflexionar sobre qué es el arte mismo. Siempre el arte nos hace pensar, bueno, que este momento el artista con los medios que tuvo, con el lenguaje, con los críticos, hicieron posible un arte que quiso decir esto. Es decir, el arte siempre es reflexión sobre el arte mismo.
Y el arte tiene un último eje que es el del espectador. El arte siempre está preocupado por conmover al espectador. Si no se conmueve al espectador, si no se produce una experiencia estética, si no se le lima la cabeza a alguien, si no pasa algo, no es arte. ¿Mm? Y es uno de los grandes tópicos del arte contemporáneo. El arte ya no es qué es arte, sino cuándo sucede el arte. Y sucede arte cuando nos pasa algo, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una obra, una instalación, una performance, y algo nos hace zozobrar. Ahí hay arte. ¿Sí? Eso es lo que no engaña. El resto son solamente palabras. Lacan dice que la angustia es lo que nunca miente, porque la angustia nos enfrenta a lo real, a lo que realmente nos constituye. Bueno, el arte es lo mismo. Es arte cuando algo pasa. Ahora, estos 4 ejes no funcionan separados. Si bien siempre están presentes en las obras de ayer y las de hoy, siempre hay uno de estos ejes que es el que predomina y se impone a los demás. Entonces, digamos, utilizando estos ejes, vamos a hablar primero de lo que es el arte premoderno. El arte premoderno es el arte anterior al post-impresionismo. Es el arte en el cual predomina el tema externo. ¿Cuál es el concepto central de este arte? Es la mímesis, es la ilusión. Es la ilusión de estar presente ante algo que está ausente. Es decir, el arte produce un efecto alucinatorio por el cual algo ausente se nos hace presente por su intermedio. Y las preguntas que propone este arte al espectador y al propio artista es ¿qué se debe representar? Porque no todo es apto para ser representado. ¿Y cómo se debe representar? Es decir, ¿cómo hago yo para copiar la realidad de una forma mimética que realmente produzca esa ilusión y sea correcta? Es un arte que busca la contemplación y que lo que le pide al espectador, más que nada, es que sepa reconocer el tema, el que sepa entender qué se trata, qué se está representando. Ejemplos de este arte premoderno. La Anunciación de Fra Angelico. La historia del arte, al estilo Gombrich, es la gradual aproximación del arte a una correcta y perfecta representación del espacio y de las figuras. Por lo tanto, ¿cómo explica Gombrich en sus Historias del arte? Bueno, el arte carrera constante hacia la mayor adecuación a la representación del mundo externo. Entonces, ustedes si han estudiado arte o les interesa, ya vieron la escalerita de la historia del arte a partir del Renacimiento, ¿no? Cimabue, Giotto, los Sienese, Masaccio, el que estaba con Masaccio, bueno, y después Fra Angelico, y todo el Alto Renacimiento, y después están los venecianos con el corpo, pum, pum, pum. ¿Qué es la historia del arte para esta manera de entender el arte? Esta adaptación del espacio. Entonces, les muestro estas imágenes rapidito. Vemos cómo, desde un inicio en el cual no se maneja muy bien este espacio, este es Paolo Uccello, fíjense que el espacio atrás es como un telón levantado, vertical, es decir, hay una muy poca destreza para crear ese espacio perspéctico, y el arte de a poco, digamos, va logrando recursos para hacer artificio, ¿no? Esta es la Santísima Trinidad de Masaccio, es Santa María Novella. Nosotros a esto nos parece una cosa muy simple, pero las crónicas de época cuentan que la gente se acercaba y tocaba el paredón queriendo meter la mano adentro, porque el efecto de estar perforado el muro con las figuras era totalmente alucinante. Es decir, el arte era en esa época tecnología de punta. Hoy no. Hoy otras tecnologías visuales a las artes tradicionales les han superado por mucho, pero en ese momento era una caja de maravillas. ¿Qué hablar de Leonardo con los recursos que él incorpora? O Rafael con la composición, o Miguel Ángel con esa justeza en lo que es el dato anatómico, la forma de los cuerpos,
Es decir, el arte premoderno, el relato que se hace del arte premoderno, es el arte que justamente, paulativamente, va logrando mayores recursos para hacer un registro mimético de la realidad. Por ejemplo, yo lo he contado en otros cursos, la obra de Botticelli estuvo en el sótano del Uffizi hasta 1910 porque para los críticos era una grasada absoluta, porque la perspectiva del nacimiento de Venus es inexistente. Por lo tanto, no entraba dentro de los patrones que estaban indicados para el renacimiento del buen arte. Lo sacan del sótano cuando el Art Nouveau produce un efecto sobre los críticos. ¿Recuerdan ustedes el Art Nouveau y esas figuras con los pelitos así ondulantes? Y en ese momento les pareció encantadora y la sacaron del sótano y la colgaron en la galería. Pero fíjense la arbitrariedad que tiene el mundo del arte, que muchas veces seguía por los parámetros de cada época para poner obras y sacarlas. Y hay muchos excelentes artistas del Renacimiento que por no cumplir esta regla mimética han sido apartados. Luca Crivelli. Luca Crivelli es un artista que ponía frutas en la cabeza y le gustaba hacer figuras estrafalarias y con mucho humor. Fue desterrado del mundo del arte hasta hace 30, 40 años que lo redescubrieron y dijeron, este tipo no puede estar afuera porque es un registro interesantísimo de una época. Pero ¿qué pasa? Como el tipo no hacía perspectivas centrales geométricas, afuera, lo sacamos de acá. Entonces, o en el caso de Caravaggio, esta obra le trajo unos problemas terribles a Caravaggio, porque no era solamente copiar la realidad, sino copiar lo que debía ser copiado. Y que Caravaggio introdujera una manzana podrida, fíjense que está picada, o unas hojas, digamos, vencidas por el tiempo, por la sequedad, era un registro mimético que no se admitía. Es decir, no cualquier mímesis tampoco era correcta. Tal vez algunos sepan la historia del San Mateo y el Ángel, que le encargan a Caravaggio. Yo este ejemplo siempre lo pongo porque esta obra se perdió en el bombardeo de Dresde, desgraciadamente, pero esta es la versión del San Mateo y el Ángel, en el cual Caravaggio lo pone a San Mateo con las patas sucias. Y fíjense el ángel, San Mateo era tan bruto, San Mateo era una persona tan simple, mejor dicho, que el ángel le tiene que enseñar a tomar la pluma, porque ni siquiera sabe tomar la pluma. Obviamente, la cofradía que le encargó esta obra se la tiró por la cabeza. Y Caravaggio tuvo que hacer otra obra para reemplazarla. Entonces hace la que hoy nosotros encontramos en la Capilla Contarelli, en Luigi di Franceschi. Un San Mateo, digamos, con los pies limpios, o por lo menos no se le ve la planta de los pies para empezar, y un ángel que no inspira y está limpio y está dispuesto a escribir. Por lo tanto, digamos, la historia del arte premoderno, digamos, es una historia que se organiza por la mímesis y una mímesis idealista. Ahora, ¿qué pasa? Aparece en un momento el arte moderno. ¿Cuándo aparece el arte moderno? Es cuando esta idea de que el concepto central tiene que ser la buena adaptación, es decir, hacer una correcta mímesis, mejor dicho, queda subordinada a la cuestión del tema interno. A partir de lo que es el post-impresionismo, y hablamos de Cézanne, Gauguin, Van Gogh y todas las vanguardias históricas posteriores. A los artistas no les va a preocupar tanto lo que es copiar la realidad, duplicarla miméticamente, sino que lo que les va a interesar es el tema interno. Es decir, se van a empezar a preguntar, ¿qué es el arte? ¿Cómo es que comunica el arte? Ahora, ¿por qué pasa esto? Pasa por un par de cuestiones, digamos, bastante importantes. Aparece la fotografía y aparece a fines del siglo XIX el cine. Por lo tanto, digamos, el arte como organizado o puesto en función de la mímesis de la realidad, digamos, perdía todo su sentido. Hay un librito de Eric Hobsbawm que se llama A la saga, un librito de 20 páginas que si quieres se los mando en PDF, que es maravilloso, que explica que esto fue una crisis muy importante para el arte, porque el arte dejó de copiar la realidad para empezar a plantearse estos temas.
temas, digamos, muy específicos del arte, y eso significó una pérdida de popularidad. La gente dejó de entenderlo. Algo parecido pasa ahora con el arte contemporáneo. Pero a los artistas de esta época les interesaba la expresión. ¿Cómo el artista puede expresarse a través del arte? Es decir, el arte ahora no se piensa como copia de la realidad, sino como un hecho de conciencia. Tiene que reflejar lo que piensa el artista, lo que siente el artista, lo que quiere el artista. Pero ese artista puede expresarse porque maneja el lenguaje artístico. Los artistas, por lo menos en esa época, no hablaban, ahora hablan muchísimo, sino que se preocupaban por cómo manejar el lenguaje artístico. Los colores, las líneas, los volúmenes, los planos. Continuó el interés por la mímesis y la ilusión, pero estaba subordinado a estos nuevos intereses. Y el arte todavía, digamos, se organizaba en función de lo que es la contemplación. Sin embargo, ahora el espectador no solamente tiene que entender más o menos de qué trata la obra, sino que tiene que entender cuál es el proceso artístico del artista. El espectador ahora está mucho más capacitado. El espectador tiene que estar mucho más capacitado, tiene que saber mucho más sobre el arte, tiene que conocer el artista, tiene que conocer las discusiones que se dan entre diferentes grupos. Ya no es reconocer, no, esta es una anunciación, no, esta es el apocalipsis, no sé cuánto, no. Ahora tiene que conocer cuestiones, digamos, de naturaleza artística. Vamos a ver que en este proceso que estamos recorriendo, los artistas tal vez cada vez hacen menos y los espectadores cada vez tienen que hacer más. Son cada vez más activos. Tienen que pensar, tienen que informarse, tienen que moverse. Es una actividad consumir el arte. ¿Y cuándo comienza el arte moderno? Bueno, Clement Greenberg, que es el gran crítico que le dio aire al expresionismo abstracto, dice que empieza con esta obra, El Pífano de Manet. Él dice, acá empezó el arte moderno, porque fíjense, a Manet no le interesa el espacio perspectivo para nada. Manet estaba muy influenciado por los españoles, que solían hacer, en particular Velázquez, que solían hacer estos fondos neutros. Pero fíjense que la figura es plana prácticamente de este niño con el pífano. Y que el espacio solamente está dado por esa pequeña sombra que proyecta su pie izquierdo extendido hacia adelante. Entonces dice, Manet, y por otras obras también, ¿no? Podríamos hablar todo un encuentro de Manet, que es un artista realmente delicioso, es una grandes cosas que regala la vida. Manet lo que me interesa en su obra es salir de esos clichés que tiene el arte moderno, de esas convenciones. Manet dice, ¿cómo es que vemos nosotros? Y nosotros vemos, naturalmente, no centramos imágenes, no organizamos los planos, vemos así de una manera espontánea, libre, desorganizada a veces. Ahora, este interés del arte como hecho de conciencia y como forma de expresarse con el artista, comienza con el impresionismo, que el impresionismo todavía, digamos, es bastante ortodoxo en el sentido que le interesa la mímesis, pero como atrás de los impresionistas están las teorías de la óptica de Chevreul, a ellos les interesaba la mímesis de la realidad, pero a partir de las leyes de la óptica. Los impresionistas no son todavía plenamente modernos. Impresiones del amanecer, esta obra que fue un escándalo, porque ¿qué quería decir impresiones en esa época? Una impresión era lo que hoy llamamos un boceto. Y cuando él presenta esta obra en la exposición de los impresionistas en 1874, le dijeron, nene, ¿vos qué traes acá? ¿Traes un boceto? ¿Por qué no traes esta obra pero terminada? Y justamente lo que decía Monet, dice, no, esta es la obra terminada. Porque ¿qué le pasaba a estos artistas? Y hay que entender qué le pasa a los artistas. Los artistas, cuando aplicaban todas las leyes de la academia, esas leyes que prescribían cómo copiar la realidad, cómo hacer cada detalle, cómo hacer el brillo del cristal, el brillo de la pana, el pelaje no sé cuánto, cuando todos los artistas cumplían con todas las normas de la academia y llevaban las obras al salón, ¿qué pasaba? Todas las obras eran iguales. Y si todas las obras son iguales, ¿dónde está la presión de cada uno de los artistas?
Entonces eso es lo que un crítico llama el estilo del sin estilo. Si todos cumplimos las reglas a rajatabla, todos terminamos pintando igual. Y Manet dice, no, yo quiero esto, porque, y con eso estaba hablando en nombre de muchos artistas. Muchas veces saber de arte no es solo saber de composición, es saber qué sufrían los artistas. ¿Y qué les pasaba a los artistas en este siglo XIX maravilloso? Es que los tipos disfrutaban cuando hacían los bocetos, cuando hacían los apuntes, cuando hacían los apuntes, y después cuando iban al taller y tenían que aplicar las reglas de la academia, era una tortura. Y los tipos decían, la verdad que yo lo que siento frente al paisaje es esto, es esta impresión que yo registré en mi cuadernillo de apuntes, en la nota rápida que yo tomé de la escena. A mí esto me llena de satisfacción, yo soy esto. Fíjense qué fresco que es esto. Entonces, a los artistas les pasa eso, que se dan cuenta que lentamente van arruinando lo que ellos sienten al aplicar esas leyes. Entonces necesitan librarse de todo eso. Eso está por atrás de todo esto. No es una lucha por la academia misma. Es por realmente sentir placer en lo que hacen. Entonces, lo mismo con los nenúfares, ¿no? Nenúfares de Monet. Él no copia la realidad. Él copia el reflejo de la luz en la superficie de los objetos. Y acá peor, porque es el reflejo de la luz en el agua que está por arriba de los nenúfares. Pero fíjense que el énfasis, sin embargo, sigue siendo la copia de la realidad. Todavía no son plenamente modernos los impresionistas, pero en esta idea de que expresarse, de ser ellos mismos cuando hacen el arte, sí. ¿Qué pasa? En realidad, digamos, el arte moderno aparece con los postimpresionismos. Por ejemplo, con Gauguin. Gauguin, que en Pont-Aven a sus discípulos dicen, escriban, pinten con los colores que a ustedes les dice algo. Si el árbol es rojo, el árbol es rojo. Está el Cristo amarillo, en 1889. O las tahitianas que lo volvían locos. Ustedes saben que, bueno, todos conocen la escena de Van Gogh peleándose con Cézanne, que después se corta la oreja. Todos hemos visto la película, hemos leído los diarios de Van Gogh y hemos visto la película, la historia de Van Gogh, que Douglas creo que hacía Van Gogh. ¿Pero por qué se peleaban ellos dos? Porque Van Gogh, y después vamos a ver una obra de Van Gogh quería atrapar la mímesis absoluta, y pobre Van Gogh tenía ciertos problemas, que él quería, no solamente quería atrapar la realidad, sino quería meterse adentro de la realidad. Y Gauguin le decía, no, Van Gogh, no es así. Hay que cerrar los ojos para pintar, porque lo más importante del arte es la memoria. ¿Qué es lo que reúne? ¿Qué es lo que sintetiza lo más importante de la realidad? ¿El registro óptico que vos tenés de cada situación? ¿O lo que conserva la memoria? Y sin duda, lo más importante lo conserva la memoria. Pero ¿cómo conserva las cosas la memoria? Todos tenemos memoria de un hecho feliz que podemos, en este momento, cada uno de nosotros, digamos, rememorar en intimidad. Ahora, ¿cómo recordamos esa situación? ¿Recordamos cada uno de los detalles? ¿Recordamos, qué sé yo, cómo estábamos vestidos? ¿Recordamos exactamente toda la situación? No, recordamos una escena, recordamos ciertos personajes, hacemos una síntesis. Y eso es lo que hace Gauguin, y ustedes lo pueden ver. Las figuras son planas, están totalmente contorneadas, son como figuras, son imágenes de la memoria. Lo más importante lo recoge la memoria. Si nos detenemos en el detalle, nos olvidamos lo más importante. Otro tema que es importante y que quieren recalcar este artista, el detalle arruina el arte. Nos hace desviarnos de lo que nos conmueve, de lo que realmente... Entonces, por eso son tan sintéticas las obras de Gauguin. O Cézanne. Cézanne tardaba 3 meses en pintar estas manzanas. Nadie lo entendía. Decía, y además sufría mucho Cézanne. Ese es el periodo salvaje, en el cual él ya se peleó con todos y se fue a una localidad del interior de Francia y se dedicó a hacer todas sus famosas manzanas. Manzanas, como decía un crítico, manzanas que no dan ganas de comer, dan ganas de pintar las manzanas de Cézanne.
Ahora, ¿qué quería Cézanne? ¿Por qué estaba tan desesperado? Y miremos este detalle, miren estas manzanas, miren el trabajo exquisito que tiene. Cézanne lo que le interesaba es que, él lo que decía es que lo esférico, lo cónico, las esferas, los conos, los cilindros, los conos y las esferas que sintetizan los objetos de la realidad, no están en la realidad, están en la cabeza. Entonces, el artista intelectualmente constituye la realidad. Las manzanas son esféricas porque esa esfericidad, digamos, está en la cabeza del artista. Ahora, ¿qué pasa? Pasa también es el proceso inverso. Es el contacto con la realidad lo que hace que esas herramientas visuales y estructurantes que tiene la cabeza del artista se vayan conformando. Es decir, a Cézanne lo que le interesa es ver cómo simultáneamente el artista va conformando la realidad, pero esa experiencia de la realidad va conformando la mente del artista. Y el tipo se sacaba, se volvía loco por tratar de expresar eso en sus óleos. Y por eso también el tratamiento del color. Fíjense cómo construye esas manzanas con esas pinceladas paralelas constructivas. Pum, pum. Y esto lo podemos ver en toda la obra de Cézanne. Y para Cézanne ya no es más importante el espacio perspectivo, sino que lo importante es la composición de la obra en las dos dimensiones, en el plano. Y por último está Van Gogh. Van Gogh que quería atrapar la realidad, una realidad que se le escapaba por sus propios problemas. Van Gogh es existencia pura, es una experiencia totalmente existencialista de lo que es el arte. Lo que importa es que estos tres artistas, ya sea por querer rescatar la memoria, por querer rescatar el intelecto, o por querer rescatar la experiencia existencial, le dan un giro al arte absoluto. Y son los iniciadores del arte moderno, porque desde ahora lo importante es esto, cómo el artista se expresa y cómo el artista utiliza los medios plásticos para poder expresarse. ¿Mm? Y todas las vanguardias históricas que vienen después, entre 1895 y 1925, 1930, ¿qué van a hacer? Van a experimentar con todos los lenguajes del arte. Matisse va a experimentar con el color, la alegría de vivir, 1905. Muestro algunas obras para que veamos, esto es arte moderno. Es un arte cuyo eje principal es hacer una reflexión sobre lo que es el arte mismo, investigar sobre qué es el lenguaje plástico y está interesado con la expresión del artista. La mímesis quedó muy por abajo. ¿Mm? Fíjense que ya no hay el tema de lo decorativo, un tema que le va a interesar particularmente a Matisse. O los Fobs, como Dren, esta primera vanguardia histórica. Un Braque, muy jovencito, todavía Fob. Obviamente Picasso con el cubismo. Si no vamos a repasar, obviamente, aquí todas las vanguardias históricas, pero digamos, es aquí donde nace el arte moderno. Y esta fue la lógica del arte moderno, de la lógica del arte, prácticamente hasta la segunda posguerra. Picasso con el collage. Pero ¿qué pasa? En la segunda posguerra, digamos, cambia el mundo. Cambia el mundo radicalmente. ¿Por qué? Porque hay un cambio cultural inmenso. Tan grande como el que estamos viviendo ahora. Sí, nosotros ahora hace 20 años estamos viviendo un cambio producido por la tecnología, por los medios, los hipermedia, la realidad virtual, que todavía estamos tratando de metabolizar, porque la influencia sobre nosotros es todavía incalculable. Algo parecido ahí sucedió cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Aparecen, digamos, las industrias culturales, aparece el cine como espectáculo, aparece, digamos, los medios masivos como la televisión, las revistas ilustradas, es decir, aparece todo una cantidad inmensa de productos culturales que compiten con las bellas artes y con las artes consagradas por las clases altas.
Y también lo que sucede es que se produce, digamos, se cae abajo, mejor dicho, la diferencia entre alta cultura y baja cultura. Es un tema que daría mucho para hablar, pero ¿qué pasa? Por primera vez, gente de alta cultura y baja cultura, no es la primera vez en realidad, esto ya sucedió en otras épocas, consumen digamos, los mismos productos. Antes del fin de la Segunda Guerra, los consumos culturales estaban muy bien diferenciados entre los de la clase alta y los de las clases populares. Con la aparición de las industrias culturales, los medios masivos, ese mundo se homogeneiza y se empieza a desdiferenciarse. Todo el mundo empieza a leer cómics, todo el mundo empieza a tomar Coca-Cola y comer hamburguesas, como dice Andy Warhol. Entonces hay un gordo que se llama Eduardo Paolozzi, que es un artista pop de los grandes que tiene Inglaterra, que se empieza a detener y empieza a interesarse justamente en este tipo de revistas, este tipo de imágenes. En el momento en que también empieza a aparecer la televisión y empieza a ser popular. Justamente esta es la obra de Eduardo Paolozzi, que termina siendo Sir Paolozzi, porque termina siendo un artista, que le da el nombre al movimiento, en el movimiento pop. Estamos en 1950 y pico, 57. Y el grupo de artistas de Paolozzi, que él hace un grupo con Allison y Peter Smithson, en 1953 montan una exposición que se llama esto, Paralelo entre la vida y el arte. Si ustedes buscan esta muestra en internet, van a encontrar muchas más imágenes. Y, digamos, este grupo de artistas instalan estos paneles fotográficos en los cuales registran todas las nuevas fuentes de imágenes que surgen en la sociedad. Hasta ese momento algo totalmente inaudito. ¿Y en qué consistía esto? En la fotografía, en las enciclopedias, en los grandes carteles publicitarios. Yo acá no traje las imágenes, pues no puedo mostrar. En las ilustraciones de la ciencia, si ustedes, a ver si pudiésemos ampliar un poquito, fíjense, ellos hacen una muestra con fotografías. Acá pueden ver la fotografía de Maré. Queriendo significar es que el mundo de la imagen había estallado, por decirlo de alguna manera. Que el mundo del arte no podía hacerse el sonso en esto. No podía dar la espalda a esto. El mundo del arte ahora tenía competidores y competidores muy serios. Piensen que el mundo de la imagen, antes de la aparición de la fotografía, era propio de los artistas. Se acabó. Esto se acabó. Y esto se empieza a evidenciar cada vez más en la década del 60. Jasper Johns hace una escultura de bronce en la cual representa 2 latas de cerveza. Porque vamos a ver es que se empieza a disolver lo que es el concepto de obra de arte. Y Jasper Johns también le hace un chiste a Clement Greenberg. Clement Greenberg dice, el arte la pintura tiene que definirse como color distribuido en una superficie de 2 dimensiones y la pintura tiene que investigar su especificidad absoluta. La pintura no tiene que indagar, por ejemplo, por la profundidad del volumen, porque la pintura es bidimensionalidad. Es decir, Clement Greenberg era un crítico que decía que el arte tenía que ser como un desarrollo autoconsciente y la pintura tenía que analizar exclusivamente planos y colores y dejar volúmenes y figuras para la escultura. Es decir, una definición del arte totalmente formalista y estrecha. Jasper Johns, ¿qué hace? Le hace una bandera. Le hace la bandera de Estados Unidos. Entonces le dice, mira, yo acá estoy cumpliendo con todas las normas que vos ponés. Ahora yo te pregunto, ¿esto qué es? ¿Una obra de arte o es una bandera? Son las dos cosas. Por lo tanto, digamos, la definición que vos querés dar de lo que es el arte no funciona. Y aparece Warhol con las sopitas Campbell. ¿Y qué dice Warhol? El espíritu de nuestra época no es el artista.
es el diseñador. El diseñador, con sus diseños, logra que la gente se dice y consuma por el color, el packaging. Por lo tanto, ¿quién maneja lo que son las pautas visuales de la gente? ¿Nosotros los artistas o los diseñadores? Acá aparece una competencia. Y también Warhol trabaja con el tema de comunicación, del Star System, de lo que produce la repetición. Está la serie de los choques y está la serie de las sillas eléctricas. ¿Qué dice Warhol? Imágenes terribles, nos las pasan tan en televisión que llega un momento en que nosotros perdemos toda sensibilidad hacia ciertos dramas de lo que es. Por lo tanto, los artistas empiezan a darse cuenta de que y efectivamente lo que dura al público es el arte, las industrias y los medios masivos. Por lo tanto, ¿qué pueden hacer los artistas más que decir, bueno, a ver, investiguemos sobre qué pasa y cómo nosotros podemos seguir ocupando un lugar en la cultura visual de una sociedad? Ya nos pegó la fotografía, nos pegó el cine, industrias culturales, los grandes medios de comunicación, las campañas publicitarias. Entonces, es el esfuerzo que hacen los artistas para tratar de mantenerse a flote y competir con otras formas de crear imagen, lo que van disolviendo el arte moderno y nos van llevando a lo que es el arte contemporáneo. El collage de... Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo, es un inglés, no lo puse acá. Se titula ¿qué es lo que hace de nuestros hogares algo tan diferente? Algo tan appealing, con tanta sensualidad, digamos. Y el tipo hace un collage de todos los elementos que le están rayando la cabeza a la gente. Fíjense, miren por la ventana, el cine, los cómics acá, la fotografía, la televisión, el mundo del consumo, Ford, los jamones no sé cuánto, los artículos de confort de las casas. El mundo está cambiando de una manera tan importante que el arte tiene que replantearse todo. El arte ya no alcanza con investigar los medios artísticos e investigar y preocuparse por la expresión del artista. Si nosotros queremos producir efectos sobre la gente, tenemos que investigar qué es lo que efectivamente puede producir esos efectos. No nos queda otra. Entonces inicia, y con esto vamos a ir terminando, se inicia la década del 60. Y se inicia la década del 60, les quiero mostrar qué pasa en la década del 60. Yo no sé si ustedes la tienen muy organizada en la cabeza, pero ustedes saben que empieza el pop, empieza el minimal, y después empieza el arte conceptual. Aparece un señor que es Duchamp, que hace un chiste que cambia para siempre la historia del arte. Pero ¿qué pasa? En los 60, el arte trata de, digamos, es la última etapa de autoindagación del arte. Esa autoindagación que se había iniciado con el postimpresionismo, que se había continuado con las vanguardias históricas, estudiando cada uno de lo que es el lenguaje plástico, termina en la década del 60 y el 70 con el arte conceptual. ¿Y qué es lo que plantea el arte conceptual? Bueno, a ver, encontremos aquello sin lo cual algo deja de ser arte. ¿Cuál es la nota esencial del arte? Y los tipos investigan todo. Ya las vanguardias históricas investigaron el color, el volumen, la autonomía, bum, bum, bum. Y las cosas, sin embargo, siguen siendo arte. Duchamp, con su obra fuente, que no la quiero buscar ahora para no... Ustedes saben que él presentó un migitorio en 1917, si no me equivoco, en la exposición de Armory Show. Y le pintó, le dibujó a ese migitorio Mr. Hunt, y lo presentó como obra de arte. Y todo el mundo, obviamente, rechazaron la obra y lo tomaron como un chiste.
¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que hace Duchamp con ese acto? Lo que hace es poner en tensión esa división original que dio lugar al arte. Ese arte en el siglo XVII, las obras de arte aparecen como cosas muy diferentes de los objetos de la vida cotidiana. Las obras de arte, cosas de la vida cotidiana, tienen una función, tienen una utilidad. Un martillo sirve para esto. Los martillos son buenos. Las obras de arte no sirven para nada, porque son en sí mismas. Por lo tanto, las obras de arte son bellas. Y son bellas justamente, ¿por qué? Porque no están supeditadas a ningún tipo de utilidad. Esa es la diferencia que se hace en ese siglo en que se inventa el arte. Nadie dice, uy, qué bello martillo. No, dice, hay un buen martillo. Bellos son otras cosas. Ahora, ¿qué hace Duchamp? Lleva al migitorio y pone en evidencia esto. ¿Por qué? ¿Se lo rechazan? ¿Por qué? Porque esas son cosas de la vida cotidiana. Entonces, lo que hace Duchamp es poner en evidencia qué es lo que realmente produce la aparición de una obra de arte. Y lo que produce la aparición de una obra de arte es la voluntad de un artista de decir, esto es arte. Lo único en lo que puede encontrarse una nota esencial en el arte es que alguien convence a una comunidad de especialistas y de consumidores de que lo que tienen adelante suyo es una obra de arte. Ahora, eso se averiguó durante todo el 60. Entonces, fíjense los remolinos que yo le doy. Los 60 y los 70 fueron dos vórtices que terminaron de desarmar todas las categorías básicas del arte. Por un lado, digamos, el arte hizo esta indagación sobre todas las nuevas formas de producción de imágenes que aparecen en la televisión, los carteles, el packaging. Entonces, digamos, consideraron todo y trataron de competir con esas nuevas formas de crear imágenes. Y eso produjo un movimiento centrífugo que hizo que el arte desbordara y el arte invadiera, digamos, todos los ámbitos. La próxima reunión vamos a hablar de ese primer vórtice. Pero también, y simultáneamente, produjo un movimiento centrípeto por el cual los artistas quisieron encontrar lo específico del arte y que era absolutamente propio del arte y que no compartía con ninguna otra cosa. Y no encontraron nada, salvo la voluntad del artista, esto es arte. Entonces, en esos 60 y 70, culmina lo que es la etapa del arte en que se autoindaga y trata de encontrar su esencia. Se agota. Este segundo momento del arte moderno, de dar cuenta de la esencia del arte, este momento que habíamos descrito con esta cosa, es decir, qué es el arte, cómo comunica, ya se investigó con tal profundidad que ya no se puede. Eso produce un quiebre. Y ese quiebre también coincide con lo que es la posmodernidad. Entonces, va a aparecer una categoría de la cual vamos a hablar ya la semana que viene, que es la del arte contemporáneo. Que esta categoría hace 20 años no existía. Cuando hablábamos de arte moderno, no la considerábamos como antagónica al arte contemporáneo. Algo podía ser moderno y a la vez ser contemporáneo. De hecho, esa acepción de la palabra, digamos, amplia, se sigue utilizando. Lo que pasa es que hoy, cuando se habla de arte contemporáneo, se está hablando de una cosa muy diferente al arte que acabamos de ver, al arte moderno. ¿Por qué? Porque, agotado la etapa de autoindagación del arte, al arte lo que le interesa preguntarse es, ¿qué le pide la gente al arte? ¿Por qué la gente necesita del arte? Centra su interés en el espectador. El arte conceptual, que es algo que por ahí retomamos desde ahí, la semana que viene, le interesó la realidad
¿Por qué? Porque no podía producir efectos sobre los espectadores si antes no era bajo qué régimen de atención y de sensitividad esos espectadores estaban inmensos. Esto a principios de los 60. Imagínense hoy que estamos todo el día con el telefonito, que estamos con las redes sociales, que estamos todas estas cosas. ¿Cómo los artistas hoy todavía, si es que quieren hacer arte, tienen que estar todavía más preocupados, más interesados en los efectos que producen los media y los... Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, todo bien. Bueno, ya estoy concluyendo, pues por ahí me estoy pasando 2 minutos. Entonces el arte contemporáneo, lo que quiere indagar es sobre el espectador. Quiere saber por qué el espectador necesita el arte. Y se hace la pregunta, le hace la pregunta al espectador, que es la siguiente, que es de Sartre en realidad. ¿Qué podemos hacer con lo que han hecho de nosotros? ¿Cómo estamos constituidos? ¿Por qué necesitamos el arte? ¿Qué plus nos da en nuestras vidas? ¿Qué nos podría enseñar? Ya no nos interesa tanto ahora saber que son 100 años sobre qué es el arte y los medios plásticos. Ahora tenemos que indagar sobre nosotros mismos y tenemos que servirnos del arte para hacer esa indagación. Por lo tanto, ahora el arte le interesa otro tipo de participación del espectador y otro nivel de autorreflexión. El arte, que vamos a verlo la semana que viene, vamos a ver una obra de un artista de cada continente para poder ejemplificar qué es el arte contemporáneo. Y vamos a analizar qué nos propone cada uno de esos artistas. 5 continentes, 5 artistas haciendo arte contemporáneo. Y van a ver que estos artistas no pueden hacer ya ni pintura, ni escultura, ni grabado, performances, instalaciones, espacios interactivos, o todo eso junto, o también lo comen redes sociales con fotomontajes digitales, bla, 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 porque necesita que nosotros experimentemos un poco la nube de imágenes y de dispositivos en la cual estamos inmersos. Entonces, esos artistas tienen que hacer, digamos, dispositivos mucho más complejos, que realmente nos provoquen y que necesitan otro tipo de actitud nuestra. Tenemos que participar, tenemos que indagar, tenemos que involucrarnos. Uno va a una muestra de arte contemporáneo y tiene que hacer algo y sale más cansado de lo que... Entonces, ese es este, digamos, es un aspecto de los cambios que se están dando en el arte hoy. Y me interesa porque también en el encuentro que viene vamos a analizar una muestra del Museo Sívori. Una muestra del Museo Sívori. Ustedes saben que el Museo Sívori, yo siempre lo digo, es un museo más tradicional que la Vena Quaker, porque está ligado con el salón, nosotros tenemos pintores, escultores, nosotros tenemos toda la gente de la tradición artística, es el público del Museo Sívori. Sin embargo, algo tenemos que introducir de todo esto que estamos contando. Y hubo una muestra en el Sívori que, digamos, fue recibida un poco, digamos, no muy convencido con el público. Porque era una auténtica muestra de arte de Colarrobio, que tal vez es la única muestra de arte contemporáneo que ha hecho el Sívori, pero que nos va a servir para explicar un poco cuál es el problema de los museos, de que cada vez hay más arte contemporáneo por una cuestión que está relacionada con el mercado del arte y con ciertas peleas que se dan dentro de la educación artística y que a mí me gustaría plantear la semana que viene. Pues si los encuentran. Esperen, yo estoy acá en la biblioteca. Terry Smith, no sé si lo ven al derecho ustedes. ¿Qué es el arte contemporáneo? Esto es de siglo XXI. No lo tengo todo digitalizado, pero ¿saben? Terry Smith pregunta qué es el arte contemporáneo. Y tiene razón. ¿Pero qué hace? Visita 10 museos y explican qué hacen 10 museos en el mundo. Y explica cómo esos museos tuvieron que hacer algo para poder dar la producción artística que se estaba produciendo. Entonces, parte creo que se los puedo pasar, parte lo vamos a hablar. Y vamos a hablar de
justamente ver lo que es el arte contemporáneo. Yo, como siempre, calculé mal el tiempo, pasamos mal el tiempo, siempre tengo ese problema, pero lo vamos a arreglar en el encuentro que viene. Entonces, para concluir, en el chat, a ver, voy a abandonar esto. Aquí les veo la cara a todos. A ver, están todos despiertos. Bien, no estuvo tan mal. Leo el chat. Gente que me felicito. Ustedes tienen mi mail. Cualquier cosa me escriben. Punte, nos encontramos en una semana. Y cualquier duda que tienen me escriben, me preguntan, y por ahí tenemos muy pocos minutos de tratar de resolver. Así que la clase que viene, esta fue un poco conceptual, pero la semana que viene vamos directamente a la producción para tratar de incorporarlos. Bueno, gente,